En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Entiendo, señor secretario, que no tenemos cuenta, dado que tuvimos la sesión recientemente el día de ayer. Damos la bienvenida a la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Albagli. Teníamos invitado al director de FONASA, el señor Camilo Cid, que entiendo que no asiste presencialmente, pero sí está vía remota. Ahí lo estoy divisando en la pantalla. Así que importante, dado que el tema que nos convoca hoy día, que es el proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional, que modifica la ley 20.585. Le pido, a ver, para que, si les parece, para que guardemos orden. Senador Castro, para que vayamos. A ver, el tema que nos convoca hoy día es el proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Nosotros habíamos despachado hace ya un tiempo a la Cámara de Diputados, fue despachado en segundo trámite, viene con modificaciones. Sería súper relevante que la autoridad, que el Ministerio de Salud, en este caso la Subsecretaría de Salud Pública, nos ilustre más o menos cuáles son las modificaciones más relevantes. Particularmente hay alguna inquietud relativa a algunas modificaciones que se hacen en materia de sanciones. Este proyecto, dado que está en tercer trámite constitucional y que reglamentariamente lo que correspondía era que se fuera a la sala directamente, acá, si usted me corregirá, secretario, acá lo que a nosotros nos corresponde es emitir un pronunciamiento, una información respecto al proyecto mismo. No sé si votarlo integralmente o ir artículo por artículo. Ir artículo por artículo y tener una opinión respecto de eso para que podamos hacer una idea de cuáles fueron las modificaciones. Dada la coyuntura que ha ocurrido en las últimas horas y las últimas semanas, y ya una historia de largo aliento, probablemente lo que significa el alto costo, el alto gasto que tiene nuestro país y el sistema de salud en materia de licencias médicas. Hemos tenido los últimos días de ver una situación bien compleja desde el punto de vista de la fiscalización, informe de la Contraloría de situaciones que están ocurriendo en FONASA, y lo que tiene que ver también con la abultada diferencia, más del doble, de acuerdo a un reportaje que nos ha tocado ver el día de ayer, de lo que es el uso de licencias médicas en el sector público versus el sector privado. O sea, evidentemente, tratándose de recursos públicos, su no cautela aparece como algo demasiado grave, sobre todo en el explosivo gasto que ha significado el tema de las licencias médicas para el sistema de salud chileno. Así que, tomando estas consideraciones, entendiendo que hay inquietud en algunos senadores respecto a cuáles fueron los cambios que se introdujeron por la Cámara de Diputados, yo quisiera pedirle, quizás le ofrezco antes la palabra a los señores parlamentarios para que puedan plantear algunos puntos iniciales. Senador Castro, senador Gaona, si quiere, y senadora Órdenes, y después le pedimos al Ejecutivo que nos cuente cómo es la mirada de las modificaciones que ha hecho de este proyecto la Cámara de Diputados. Senador Castro. Y aprovechar Sí, que tenemos y le gracias. damos la bienvenida, perdón, senador Castro, tanto a la subsecretaria como al director de FONASA que nos están acompañando el último vía remota. Agradecerles por su participación en la comisión. Senador Castro. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que en su origen viene del Ejecutivo pasado, del gobierno anterior. Se tomó en la nueva legislatura de 2022, se trabajó de manera consistente para que en muy pocos meses se pudiera despachar. Y así se hizo en trámite de comisión y trámite de sala, al punto que hace 16 meses este proyecto ha estado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hasta su despacho de sala en días pasados. De por medio, presidente, recordando la historia, hubo una masiva detención de médicos colombianos fraudulentos, los cuales están presos, la mayoría de ellos, y se demostró que era una banda criminal que produjo una defraudación al fisco multimillonaria y que aceleró en su momento este proyecto de ley cuando estuvo en debate, al punto que la Superintendencia de Salud reconoció y admitió que no tenía en el Registro Nacional de Prestadores Institucionales a estos profesionales que a distancia, por vía electrónica, porque hoy día más del 90% de las licencias son digitales, no son de papel, actuaban impunemente emitiendo esas licencias falsas. Y de ahí se dijo, estamos hablando del año 22, que se iba a cambiar el sistema para que nunca hubiera un médico no inscrito en el registro emitiendo, nunca hubiera un médico en el exterior emitiendo licencia médica. En la Comisión de Salud, nosotros recibimos a fines de diciembre, en el año 22, no me acuerdo la fecha exacta, una enmienda que aprobamos unánimemente, que es todo el capítulo
que modifica el artículo 8, en que se entregan facultades de supervisión, fiscalización y sanción a las contralorías de las compines, que son los órganos que autorizan una licencia, que hacen un peritaje, que mandan a visitar a domicilio cuando hay duda, que hacen una nueva evaluación, que le dan el visto bueno a una autorización de licencia o a una limitación, o sea, le reducen los días de licencia o le rechazan la licencia. Y después viene el trámite de pago. Bueno, todo ese capítulo donde hay anomalías que desgraciadamente se han corroborado en la auditoría que ayer se hizo pública respecto de Contraloría y FONASA, y que podrá explicar después el director de FONASA, ha sido amputado esa parte en la Cámara de Diputados, no en el trámite en el Senado, que nosotros lo respaldamos unánimemente. Entonces, a mí me parece que si estamos frente, primero, a un problema de ausentismo laboral enorme en el sistema público, enorme, que afecta a la productividad, donde incluso el Hospital San José se comprobó que respecto a esas bandas criminales que emitían, los mayores compradores de licencia eran funcionarios del Hospital San José de Santiago, por poner un botón de muestra. Dos, si tenemos un sistema que hoy día paga, pero no tiene el control directo a nivel local de autorizar licencias, de hacer trámite de evaluación, de fiscalizar, y además se le retiran las normas de fiscalización que el proyecto traía, porque este es un proyecto no solo para un médico NN que actúa mal, sino también para que los mecanismos dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Salud, las compines en este caso, que es el nivel local, también tuvieran supervisión y control. Y a mí me decepciona profundamente, y yo reivindico que este capítulo, porque no es un párrafo, es un capítulo del proyecto de ley, haya sido retirado y no tenga explicación plausible, más aún con este informe de Contraloría que demuestra millonarios fraudes al FONASA por falta de supervisión del nivel local. Aquí no es FONASA estrictamente que paga, sino que es el nivel local que autorizó, por ejemplo, a médicos por sobre 600 días, 1,5 licencias por hora, 1,5 millones de licencias en esta condición, después hasta 2 años para tramitar una licencia, un médico fallecido que aparece dando una licencia. Por favor, o sea, tenemos una situación escandalosa. Entonces, sería absurdo que con la misma vara que queremos que por fin salga el proyecto, que queremos, dejemos ausente de este proyecto las normas que precisamente pretenden castigar de mejor manera a aquellos niveles locales que hoy día no controlan la emisión, la autorización o la fiscalización de la licencia, que son las compines y que son los médicos que pertenecen o los personal que están ahí con debilidades, pero que no logran satisfacer la vara final. FONASA paga al último, pero el que lleva y aquí me alegro que esté la subsecretaria, es la COMPIN. Y si no hay nada sobre COMPIN, yo siento que este proyecto está frustrado. Ese capítulo es el que a mí me hace fuerza, lo demás lo comparto, creo que está bien recogido, el resto del articulado, pero aquí yo veo un punto que tiene que ser dirimido, a mi juicio, en una enmienda del Ejecutivo y eventualmente en una comisión mixta. Senador Gaona, le ofrezco la palabra, no sin antes, no lo había mencionado, está también la directora nacional del COMPIN, Valentina Céspedes, que está sentada al lado de la subsecretaria del Baile, y no lo había mencionado en la previa, así que bienvenida también a la comisión, y es importante contar con su información y con lo que nos pueda proporcionar respecto a este proyecto. Senador Sergio Gaona. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo yo creo que hay que entender de que este proyecto de ley apunta fundamentalmente a uno de los aspectos que tiene este gran problema que tenemos con las licencias médicas, que tiene que ver con la fiscalización, el control y las sanciones. Por lo tanto, habría que reflexionar sobre si acotamos o no acotamos la discusión respecto de las licencias médicas y también preguntarle al Ejecutivo qué disposición hay del Ejecutivo a resolver los problemas más de fondo que tenemos con las licencias médicas, como por ejemplo, ¿por qué no hablar de la reducción de la carencia y la aplicación universal de las licencias médicas, la reducción gradual de las tasas de reemplazo, la articulación con la pensión de invalidez, el límite a la duración de las licencias y del subsidio de incapacidad, la mejora administrativa de la institucionalidad del subsidio de incapacidad, en fin, la mejora de la institucionalidad para la autorización y regulación, en fin, varias otras cosas que tiene este problema, que tenemos con este problema de la licencia médica. Por lo tanto, si vamos a circunscribir la discusión a la fiscalización, control y sanción, o control, fiscalización y sanción, está bien, eso es este proyecto, pero este proyecto no resuelve el problema estructural que tenemos con el sistema de licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral. Y ahí reitero la pregunta al Ejecutivo si hay disposición a introducir mejoras y cambios estructurales al sistema de licencias médicas. Y lo otro,
Que respecto de este proyecto, a mí me parece que se le haya sacado la severidad de las sanciones, me parece que es un tema que hay que discutir. Yo entiendo que la sala es la soberana para decidir si acepta esta modificación a la Cámara de Diputados. Yo soy más partidario en estos términos de ir a comisión mixta para poder efectivamente reponer aquellas cosas por ejemplo, hay un aspecto que señala las modificaciones que hicieron en la Cámara, y quisiera que nos van a explicar, me imagino el Ejecutivo, que señala de que el Contralor Médico de la ISAPRE puede ser reclamado ante su propia ISAPRE. Raro que la ISAPRE, que es quien te señala, por ejemplo, que una licencia médica no es justificada, quien deba controlar eso debe hacer la misma ISAPRE. Aunque el contralor médico sea un contralor médico el que lo diga, digamos, pero es un contralor médico que depende, que es remunerado por la ISAPRE. Por lo tanto, me parece que ahí hay un problema que hay que resolver. Yo creo que esas capacidades tienen que estar limitadas a la suceso, tanto en lo que se refiere a la COMPIN como en lo que se refiere a las ISAPRE. Entonces, yo creo que si entiendo yo, definimos bien este proyecto de ley como un aspecto nomás del problema grande que tenemos licencias médicas, saber si el Ejecutivo está interesado o le interesa resolver los temas estructurales del subsidio de incapacidad laboral y el sistema de otorgamiento de licencias médicas. Y por otro lado, si entendemos que este proyecto es solamente ese aspecto de la sanción, control y fiscalización, me parece que efectivamente hay cuestiones que se retiraron en la Cámara que a mí no me parecen y yo sería partidario que eso fuera a comisión mixta en esos aspectos. Eso, presidente, por el momento. Me gustaría escuchar mucho al Ejecutivo cómo argumenta todos estos acuerdos que llegaron en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, senador Gaona. Senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. A ver, este proyecto de ley, como señalaba el senador Gaona, apunta efectivamente a un factor, a mi juicio un factor bien estratégico, porque hay distintas fuentes de información. La última apareció en los medios de comunicación respecto a una auditoría que habría realizado la Contraloría General de la República al sistema de información de FONASA. Y ahí yo quiero manifestar que efectivamente ya hay evidencia más que suficiente de que hay grandes emisores de licencias médicas fraudulentas. Eso prácticamente es un fraude al fisco. Y por lo tanto tenemos que avanzar con mayor celeridad en un proyecto que viene del 2022 y que establece sanciones. A mí creo que tiene aspectos muy importantes este proyecto de ley, porque mejora los procesos administrativos sancionatorios de la Suceso y de la COMPIN, se aumentan las sanciones a los infractores de ley, pero claramente los puntos que han planteado algunos colegas respecto, por ejemplo, a los médicos contralores, es un punto que tenemos que revisar. Me gustaría escuchar al Ejecutivo cuál es la razón por la cual se elimina todo este capítulo del paso de una Cámara a otra, pero claramente dado los tiempos y lo que está ocurriendo, o sea, que existan médicos que están emitiendo licencias médicas cada hora y media, en el fondo es bien preocupante. Y yo recuerdo que con la subsecretaria Albagli en alguna oportunidad acá se informó que con algunas medidas administrativas que había adoptado el propio ministerio, el ahorro fue cerca de 300.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de a lo menos 10 hospitales de baja complejidad. Entonces, no sacar esto pronto, a mí me parece que lo que trataría de hacer es no dilatarlo más y resolver las divergencias, y obviamente siempre se han resuelto en una mixta. Yo estoy de acuerdo en que si la instancia es esa, pero no esperaría tanto tiempo más, porque esto ya no da para más. O sea, a veces tomando una medida, no va a ser estructural, pero me parece que esta medida es bien estratégica, porque a lo menos yo recuerdo igual se estimaba que era un 1% de los médicos con registro, pero claramente ese 1% no solo está desprestigiando a su gremio, sino que está generando un problema bien importante, lo que tiene que ver con los efectos de la emisión de licencias médicas. Y hay informes también que efectivamente el promedio de días de ausentismo laboral, particularmente en el sector público, son bastante significativos. Se hablaba de 22 días promedio en el sector público y en el sector salud, paradójicamente, se incrementaba a 30 días. Entonces, claramente hay algo que está fallando y que hay que corregir. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo antes de otorgarle la palabra al Ejecutivo voy a hacer también algunas precisiones que tienen que ver con... A ver, creo que tenemos una oportunidad en este tema, subsecretaria, y el Ejecutivo, y aprovechando que está presente también la directora de la COMPIN y está también telemáticamente la directora de la Suceso, señora Pamela Gana, que son las entidades que tienen que ver con
que yo creo que es una piedra angular de un tema que, a diferencia de lo que pasa con la reforma de la salud, con lo que pasa con otros temas en discusión en esta comisión que pueden aparecer más ideológicos, yo no tengo ninguna duda que la orientación de todos los parlamentarios acá debería ser más o menos similar, de buscar que este tema deje de ser una mochila gigantesca donde no hay fiscalización adecuada, donde finalmente el gasto público en materia de licencias termina siendo algo brutal. Y para qué decir, incluyendo en el sector privado. A mí me pasa que uno como parlamentario, yo creo que a todos les ha pasado acá, en la región de O'Higgins esto es bastante común, senador Castro, tenemos reclamos también de los usuarios que las licencias médicas tampoco son rápidamente tramitadas cuando se trata de patologías reales, cuando se trata de situaciones de enfermedades que son reales y personas que pasan meses esperando por el pago de sus licencias médicas. Hay una suerte de principio de presunción de mala fe y una suerte de laxitud y poca fiscalización en el mal empleo de los recursos públicos. Digo principio de presunción de mala fe porque, claro, hay burocracia, hay lentitud y no hay fiscalización adecuada en el buen uso de los recursos públicos, cuando la lógica debería ser todo al revés. Principio de presunción de buena fe, pero máximas sanciones, incluso cárcel. En Chile una persona cuando comete fraude al fisco, por muy poquito monto de plata, termina preso. Las licencias médicas fraudulentas, cuando se compromete el patrimonio público, cuando se compromete lo que ocurre, las arcas fiscales, deberíamos tener a muchísimas más personas privadas de libertad en la lógica, además que se usan las licencias médicas en nuestro país, que son como de alguna manera sinónimo a las vacaciones o días libres. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural profundo y creo que tenemos una oportunidad en este proyecto de ley, considerando que no debieran haber grandes diferencias ideológicas, sino más bien la orientación al buen uso de los recursos públicos. Así que yo comparto que si este proyecto no cumple hoy día con las expectativas que se tienen sobre este tema, considerando los escándalos que han ocurrido en las últimas semanas, las noticias que hemos tenido, creo que no sería una buena señal si no hacemos el máximo esfuerzo y en una cuestión más acotada, eventualmente incluso en una comisión mixta podamos resolver esas diferencias. Yo le quiero ofrecer la palabra. Tengo 3 palabras solicitadas y tenemos que ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Así que muy breve el senador Castro, después el senador Kusanovich y el senador Chaguán. Cortito. Sí. Presidente, el proyecto de ley se denomina con el objeto de fortalecer la facultad de los organismos regulares y fiscalizadores. Ese es el título de este proyecto de ley. Entren, estimados colegas y los que nos estén viendo, a internet licenciasmedicas.cl. Yo he encontrado en 3 minutos 10 sitios chilenos con tarifado de venta inmediata. Incluso le agregamos informe médico. Se lo agregamos a la oferta. Licencia médica de FONASA de hasta 10 días, 28 lucas. Si es ISAPRE, 48. Y luego un tarifado por número de días que llega hasta 100.000 pesos si es para hasta 3 meses. FONASA, Medifam, estoy hablando al tiro, un sitio, otro se llama médicosaludables.cl, Mercado Libre, por supuesto. Entonces, a ver, paremos el escándalo. Esto es un escándalo. Es un escándalo que salió de la Contraloría, es un escándalo que esto siga vivito y coleando, porque aquí, ¿dónde está la fiscalización hoy? Nadie sabe. Entonces, yo pido, presidente, en esto, vamos al fondo, porque no estamos para la chacota en esto, y esto tiene que ser bien hecho, con todas las normas que requieren las disposiciones nuevas para que el título se corresponda con el contenido de este proyecto de ley. Gracias. Senador Kusanovich, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad que acá estamos ante el problema real que tiene Chile, que no hay castigo por no cumplir la ley. Y el castigo lo están incumpliendo todos, los que fiscalizan y los que hacen el trabajo mal. Entonces acá la única manera de cambiar conductas es con castigos ejemplarizadores. Eso es lo que cambia las conductas de las personas. Si hay 10 años de cárcel y te pasan el plato de abajo a la puerta por hacer licencia falsa, te aseguro que nadie va a hacer una licencia falsa. Y si que tú no fiscalizas, te dan 5 años de cárcel, nadie va a dejar de hacer su pega. Hay que cambiar conductas y para eso hay que tener castigos ejemplarizadores. Este es el problema de Chile, este es el ejemplo del problema que tenemos en Chile. Y yo pongo, antes de entregar la palabra al senador Chaguán, a propósito de lo que dice usted, senador Kusanovich, los castigos no solamente a los emisores, a quien solicita, porque al final para que haya un emisor que esté dispuesto a generar una licencia falsa,
tiene que haber una persona que quiere vacaciones o quiere un par de días. Y ahí hay un fraude al fisco, o sea, hay un fraude al patrimonio de todos los chilenos y plata que se puede ir a la salud. O sea, me parece que es un tema demasiado delicado. Solamente como pregunta, y la dejo planteada antes de entregar la palabra al senador Chaguán, hay empresas privadas que se han dedicado de manera bastante eficiente, por ejemplo, a privar de libertad, a meter presos a personas en el robo hormiga de supermercados. Se logró mediante lógicas de persecución penal a personas que quizás por delitos de muy baja monta, que finalmente hicieron cambios conductuales importantes en ese sistema, en un problema que tenía los supermercados, donde la fiscalización adecuada, la persecución penal, significó que ese tipo de delitos fueran bajando. Yo creo que en tiempos donde tenemos las herramientas, donde hay inteligencia artificial que puede hacer cruces de datos fácilmente, a mí me gustaría preguntarle tanto a la Suceso como a las Compines cómo funcionan en el uso de la tecnología para la fiscalización de temas que deberían ser de fácil detección. Senador Chaguán. Presidente, este es un tema que logramos desempolvar y que era un proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera. Eso es bueno decirlo. Segundo, que logramos finalmente que este proyecto avanzara. Dos. Tercero, que inexplicablemente en este trámite legislativo en el Senado, con las indicaciones del Ejecutivo, desapareció dos temas que nos parecían absolutamente necesarios. Uno era la fiscalización y de los órganos contralores, y lo segundo, que decía relación fundamentalmente con el otorgamiento de licencias médicas desde el extranjero. Eso desapareció de este proyecto. Si acá la peor estafa se da por crimen organizado de médicos que vinieron a Chile, se registraron en Chile, se fueron fuera del país y otorgan licencias médicas falsas o fraudulentas desde fuera del país. Entonces, acá el senador Juan Luis Castro ha señalado una serie de sitios nacionales. Yo lo insto a que vea los sitios del extranjero, que es una cuestión pero vergonzosa. Entonces, acá estamos frente a crimen organizado que produce defraudación al fisco y también a todo el seguro privado y público de salud. Entonces, dicho eso, acá tenemos unas dificultades que son evidentes y acá yo quiero aprovechar que está la Compin, porque yo ayer solicité que más allá de que hubiese sido aprobada la partida, se requieren 2.000 millones más para los efectos de la fiscalización adecuada de licencias médicas. Y nosotros vamos a hacer ver ese punto durante la votación en particular de la partida correspondiente en el Ministerio de Salud, primero. Segundo, solo se reajustaron 800 millones más respecto a para el otorgamiento de certificados de discapacidad. Hoy día, el otorgamiento de un certificado de discapacidad se demora 8 meses. Si una persona quiere trabajar con un cupo, no puede hacerlo, tiene que esperar 8 meses. Entonces, acá está la Compin presente, está la subsecretaria. Yo les quiero decir abiertamente, acá se requiere, primero, ajustar el presupuesto, ajustarlo como corresponde. Estamos hablando de 30 funcionarios más, no estamos hablando de 30 funcionarios más. La Compin logró recuperar más de 500 millones de pesos justamente por un cruce que se hizo con la JUNGI. Una institución. Una institución. Entonces yo les quiero decir que acá no puede ser que tengamos licencias médicas otorgadas a personas que estén de vacaciones fuera del país con fotos en su Facebook. Eso no puede ocurrir. Y termino con esto. Entonces, ¿yo qué sugiero? Porque efectivamente hubo una mayor articulación del proyecto en la Cámara de Diputados. Un mejoramiento del proyecto. Pero estos dos elementos que yo acabo de señalar, uno, que hizo relación con las capacidades contraloras, que fueron borradas del proyecto, que lo compartimos lo representamos junto con el senador Juan Luis Castro, y aquello que hizo relación con la prohibición de otorgamiento de licencias médicas desde el extranjero, deben ser incorporadas. Y si eso implica ir a tercer trámite, tendremos que ir a tercer trámite. O sea, perdón, a mixta. Tenemos que ir a mixta. O sea, pero esos dos temas tienen que estar en el proyecto. A ver, yo quiero hacer un último comentario para darle la palabra al Ejecutivo. A ver, en la Cámara de Diputados se planteó, y es una discusión que ha existido, yo creo que el real cambio cultural de esto se va a dar no solamente cuando metamos presos a los médicos colombianos, a los emisores masivos.
también a los usuarios fraudulentos. Y yo creo que es clave tener esa discusión, porque en el fondo es bien evidente que si una persona está solicitando una licencia médica para irse de vacaciones, está haciendo fraude al fisco, está haciendo un fraude de una situación ahí va a estar el cambio cultural, ahí se va a generar el cambio cultural, y yo estoy convencido de que en esta materia oposición y gobierno no tenemos grandes diferencias ideológicas para solucionar un problema como este en una comisión mixta. O sea, no lo veo como un tema donde tenemos evidentemente más diferencias en materia de reforma a la salud y otras. Así que yo aprovecharía de verdad la instancia, queremos pedirle al Ejecutivo un poco la opinión, démosle la palabra, en la misma lógica quizás que la Compin se pudiese hacer cargo de este planteamiento. Principio de presunción de buena fe que permita que el calvario que muchas veces viven pacientes que son reales, que tienen que hacer uso de licencias médicas, que viven de la burocracia de las compines, bueno, un principio de presunción de buena fe, pero con sanciones draconianas, con sanciones de cárcel si ese paciente está mal empleando o mal solicitando una licencia médica, con la venia, por supuesto, de un doctor también que la emite fraudulentamente. Senador Kusanovich, le entregamos la palabra al Ejecutivo. Sí, cortito. No, es que, mira, si no se cambian las sanciones, puedes tener un ejército de fiscalizadores. Si el problema no son los fiscalizadores, son las sanciones. Las sanciones son las que le tiene que tener miedo la gente. Si no, los fiscalizadores van a tener ejércitos, y al final sancionan y vuelven, sancionan y vuelven. Los castigos son los que terminan la conducta. De acuerdo, senador Kusanovich. Estamos entonces en condiciones, subsecretaria, para que usted nos cuente. En algún momento al director de FONASA también pedirle también una opinión respecto a la información que se ha hecho pública ayer respecto al informe de la Contraloría, atingente obviamente absolutamente a la situación que estamos conversando, para que nos pueda comentar sobre el particular. Partimos con la subsecretaria. Gracias por su presencia, subsecretaria Andrea Magli. Al contrario, gracias por la invitación, presidente. Un agrado estar acá. Junto con saludarle, por su intermedio, saludo a todos los honorables miembros de esta comisión. Yo me voy a referir en términos generales a algunas de las cosas que han aparecido en esta como conversación inicial, porque teníamos una presentación preparada para poder de manera detallada describir cuáles son las modificaciones. Esa presentación, con su permiso, la haría el señor Yungent, que está aquí a mi lado, pero yo me quiero referir a algunas cosas generales, como le decía al inicio. Lo primero es que escucho de parte de todos los presentes gran ofuscación con lo que está ocurriendo con la emisión fraudulenta de licencias médicas. Ya lo decía el senador Castro, que esto es un escándalo. Eso es algo con lo cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Nos parece escandaloso, esto es fraude al fisco, esto es un mal uso de la seguridad social, esto atenta contra la imagen de la gran mayoría de los emisores de licencias médicas que las emiten correctamente como un instrumento para la recuperación de la salud, y también atenta contra el buen uso o el resguardo de recursos, que es para el uso del derecho de las personas que tienen a su descanso reparatorio. Así que estamos de acuerdo que esto es escandaloso y que no tenemos diferencias ideológicas en esto. O sea, esto es algo que tenemos que, de todas maneras, resolver, y yo he visto disposición en ambas comisiones de resolverlo esto de una manera muy unida. Entonces, quiero hacer algunas distinciones que creo que son útiles para la conversación en general, porque al hablar de licencias médicas, yo al menos veo que uno lo puede hablar de 3 puntos de vista. Del punto de vista del receptor, de quien recibe la licencia médica, del punto de vista del proceso de la emisión, es decir, desde que un prestador emite la licencia hasta que ésta es revisada los antecedentes, hasta que es autorizada su emisión, hasta que procede al pago. Que eso es todo lo que se refiere al proceso de la Contraloría médica. Y otra cosa es del punto de vista del emisor, que es a lo que nos trae principalmente este proyecto de ley. Entonces, comenzando del punto de vista del receptor, solo que hago esto para distinguir que hay puntos importantes que se han traído a la mesa, que quiero manifestar que los estamos trabajando, pero que efectivamente escapan del objeto de la ley. Por ejemplo, del punto de vista del receptor, es cierto que tenemos un desafío enorme con el ausentismo en el sector público. Eso es algo a lo cual estamos absolutamente conscientes y estamos trabajando en un plan para disminuir el ausentismo en el sector público, tanto en la Subsecretaría de Salud Pública y las seremías, como también en toda la red de las redes asistenciales. Así que eso es algo de lo cual estamos avanzando
a pesar que efectivamente no esté reflejado en este proyecto de ley porque escapa el objeto y el espíritu de la ley que se refiere a la emisión masiva de licencias sin fundamento médico. Entonces, desde el punto de vista del proceso, yo también creo que es útil, en ese sentido, distinguir dos cosas fundamentalmente distintas que hace la CONPIN. La CONPIN tiene primero el proceso de la Contraloría Médica. Eso quiere decir, cuando se recibe una licencia, hay que revisar los antecedentes para ver si es que esa licencia se debe proceder o no. Eso es lo que hacen los contralores médicos. Y luego se emite una decisión de que si se paga la licencia o tiene que pasar se rechaza y por ende después puede ser apelada. Algo distinto es el trabajo de fiscalización. Y el trabajo de fiscalización es retrospectivo a aquellas licencias que han sido emitidas y para eso efectivamente ya existen y ya están en funcionamiento algoritmos que nos hacen alertar del nivel de riesgo según el comportamiento de cada emisor y con eso logramos hacer la fiscalización según, valga la redundancia, según nivel de riesgo a todos los emisores. Entonces quiero distinguir el proceso de Contraloría Médica, que es una cosa, de otro proceso que es el de fiscalización. Y esta ley efectivamente se enfoca en lo que es la fiscalización y en eso el aumento de las sanciones y el aumento de las facultades de todas las instituciones que son parte de eso para disminuir efectivamente el comportamiento de grandes emisores, en particular en ausencia de fundamento clínico. Y eso creo que es importante porque es cierto que yo concuerdo, senador, con el senador Gano por su intermedio presidente cuando dice que hay otros problemas adicionales con respecto al seguro de incapacidad laboral. Y eso también estamos en conciencia con aquello y avanzando también en trabajo para poder tener propuestas para su mejora, pero efectivamente el espíritu de la ley, de esta ley que estamos conversando hoy día, es esta especificidad, que es la fiscalización para poder atacar el problema de los grandes emisores, que es verdad, no lo va a resolver todo, pero resuelve algo que efectivamente es de gran importancia. Como esto para nosotros ha sido una prioridad en nuestra gestión, el año 2023 comenzamos, como ustedes bien saben, con un plan de fiscalización desde la CONPIN, con las facultades que hoy día tenemos y con las sanciones que hoy día nos da la ley vigente. Y con eso ya tenemos, lo hemos comentado antes, muy buenos indicadores. Tenemos ya 1.191 prestadores que han sido sancionados por una licencia emitida de un modo que es irregular. Hay 23 médicos que han sido condenados por la justicia, algunos de ellos privados de libertad. Hemos efectivamente logrado un ahorro de cerca de 300.000 millones de pesos. Hemos disminuido las licencias médicas anuales por primera vez que verán la tendencia al alza, excluyendo del análisis las licencias por maternidad y por COVID-19 en un 15% por primera vez entre el 2022 y el 2023. Y también hemos disminuido la cantidad de prestadores que tienen un comportamiento de gran emisor, siendo 195 prestadores menos quienes tienen este comportamiento el 2023 con respecto al 2022. Eso solamente con las sanciones que hoy día tenemos disponibles. Este proyecto de ley, en efecto, sí cambia las sanciones y las aumenta. Y creemos que eso está en el centro de poder fortalecer el trabajo, el impacto que ya hemos logrado con el trabajo de fiscalización que hemos hecho hasta ahora. Entonces, no voy a profundizar en lo que viene, en las modificaciones que se hacen desde la Comisión de la Cámara de Diputados, porque eso lo vamos a hacer en la presentación, pero sí quería dejar ese punto bien claro, que efectivamente, como está el proyecto de ley hoy día, sí se modifican las sanciones y sí las aumenta para todos quienes incurran en este comportamiento de emisión sin fundamento médico. El director de FONASA seguro va a profundizar en esto, así como lo ha solicitado usted, presidente, pero yo igual quiero hacer solamente un alcance con respecto al informe de la Contraloría General de la República, porque fue mencionado aquí en la conversación, y eso es que, si bien nosotros agradecemos el informe de la Contraloría General de la República, porque siempre nos ayuda a revisar nuestros procesos, quiero hacer una distinción metodológica que no es menor. Por un lado, levanta el problema de la cantidad de médicos que tienen un comportamiento como aquí le hemos llamado, de grandes emisores, es decir, que emiten licencias médicas en una cantidad que no es plausible que efectivamente, o es poco plausible que responda a las necesidades médicas de quienes son atendidos, pero en ese análisis
que fue hecho el año 2022, no excluye de ese análisis a los profesionales que estaban emitiendo licencias para COVID-19, que había muchos médicos que tenían que extender muchas licencias, tanto para quienes tenían COVID-19, perdón, esto fue el del 2020-2021, y también a sus contactos. Entonces había médicos que en el momento más álgido de la pandemia tenían que emitir muchas licencias para poder hacer que los contactos de la persona que tenía COVID tampoco estuviesen en circulación y así poder cortar la cadena de contagio en ese momento más difícil de la pandemia. Eso no está excluido en el análisis. Lo que sí está excluido en nuestro trabajo de fiscalización en ese momento. Ahora ya no, porque ya no existen licencias obligatorias para COVID-19 ni tampoco existen licencias emitidas para los contactos. Pero la fiscalización del periodo en que eso sí era un hecho de la práctica, efectivamente se excluye del análisis porque puede haber una razón que efectivamente justifique que tenga ese comportamiento. Es decir, hay ciertas precisiones que nos gustaría también hacer con respecto al informe de la Contraloría y para eso no me voy a extender más en aquello. Yo sé que Suceso, CONPIN y FONASA, acá todos tenemos algo que decir al respecto porque es una responsabilidad compartida de todas las instituciones. Con eso creo que respondo a alguna de las preguntas, presidente. Y, Yo, sugiero antes seguir de darle la con palabra al senador Chaguaña, también quiero hacerle la pregunta que a mí me parece más importante. ¿Y los pacientes, o en realidad los falsos pacientes, los usuarios? ¿Qué mirada se tiene respecto a eso, senador Chaguán? Tenemos que tomar una decisión. Eso, más allá de que escuchemos, y sería bueno también pronunciarse a la subsidiariedad sobre el tema, porque tenemos tres alternativas. Una es que el proyecto lo rechacemos, pero no, para ahí voy. Que el proyecto lo rechacemos en tercer trámite, se vaya a sala y nos vamos a la mixta. Esa es la primera opción. Perdón, se vaya... ¿ah? No, si nosotros lo rechazamos... Explique el alcance reglamentario. Gracias, señor presidente. Por eso, a eso me refiero. La comisión hace una propuesta, un producto, una votación de ustedes que aprueban o proponer o rechazar. Eso es. Cada una de las modificaciones y también en el caso en que se acuerde una Pero, globalidad, digamos. Sí, este tema no es reglamentario, este tema es político. Discúlpeme, secretario. A ver, cada uno en su rol. A ver, presidente. Sí, no, para seguir el orden de las intervenciones. Entonces, acá tenemos tres opciones. Una, o rechaza esta comisión, es una propuesta, se va a la sala, rechazamos esa mixta, que es lo que yo estaba señalando, en términos simplificados. Dos, ver la posibilidad de tratar del proyecto y en virtud de ese, me refiero a hacer las modificaciones o las mejoras en la mixta, que es una posibilidad, hacer las mejoras acá, que es una posibilidad que no tenemos opción, por eso no tenemos opción para aquello, no tenemos... Sí, tenemos dos opciones. Entonces, o despacharlo y presentar un nuevo proyecto respecto al tema. Entonces, no creo que sea... aprovechemos la oportunidad. Creo que hay que aprovechar la oportunidad, la instancia en la que estamos diciendo un tema, reitero, que no tiene diferencias ideológicas, es tema de matices y de ver cómo. No, yo, por entonces, ejemplo, pongo el alcance con las sanciones, con las modificaciones que nosotros proponíamos, que fueron eliminadas por la Cámara de Diputados, los doctores que fueron condenados por la justicia, los 23 que mencionó el senador Castro, estarían inhabilitados de manera perpetua. Eso se modificó, por ejemplo. O sea, hay temas que debiera haber cierto concepto. Usted podrá, señor Junget, explicar, hacer el alcance. Yo entiendo que así, por las modificaciones que se hicieron, pero a ver, subsecretaria, sobre el punto de los usuarios o falsos usuarios o mal habidos pacientes, como se le quiera llamar, ¿no hay una mirada respecto a este tema? Este tema sí ha sido materia de discusión y creo que el cambio cultural solamente se va a producir cuando una persona deje de ir al doctor para solicitar días extras de vacaciones. Sí, presidente. Al respecto, quiero mencionar que una de las modificaciones que se hizo en la comisión en la Cámara de Diputados es que, en resumen, entrega una nueva obligación a la Suceso, que es la obligación a notificar al empleador en caso de ausencia de fundamento médico de quien recibe la licencia. Eso es algo que ya estaba en nuestra normativa y es por eso que en el proyecto de ley inicial que propusimos como Ejecutivo y en las indicaciones que hicimos no incluimos eso porque ya estaba en efecto en el decreto 3, que dice efectivamente que entrando en conocimiento
de esto hay que notificarle al empleador del mal uso de este instrumento público que es la licencia, o sea, la licencia médica. Y esto hoy día, con la indicación que se hizo y se aprobó en la Comisión de Salud, se eleva a rango de ley, obligando a la asociación a notificar al empleador de esta práctica. Pero en el fondo, subsecretaria, si usted me corregirá, es una sanción que, entre comillas, es una advertencia al empleador, pero lo que uno miraría que efectivamente podría generar un cambio cultural acá es primera vez multa, segunda vez multa más alta y tercera vez pena privativa de libertad. O sea, porque en el fondo una persona, reitero, cuando está haciendo una solicitud de licencia médica a sabiendas de que su condición de salud no lo justifica, y ya sea que se vaya de viaje, que se vaya de vacaciones, un fin de semana largo, es evidente que hay un fraude del fisco en esa conducta. Y una conducta que al menos en una primera instancia debería ser sancionada con multa, al menos en una segunda instancia con una multa más alta, y ya si la persona es reiterada esta conducta, tener una sanción, una pena privativa de libertad. Eso es lo que yo pregunto, porque no ha sido parte de esta discusión y de este debate. Sí, perdón. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Órdenes sobre este tema. Sí, porque dado que no veo viable aprobar el proyecto en las condiciones que está, la mixta también acotaría los temas, porque no es reabrir el debate de nuevo. Pues que estoy tratando de ordenar, solo hacer una propuesta de orden, una moción de orden. O sea, creo que tiene que ver los temas con las sanciones y con que igual es central, y con el rol del médico contralor, al menos que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a llevar a mixta, porque si no, creo que vamos a estar un año más. No es la idea. Subsecretaria, y después le ofrezco la palabra al... Presidenta, al respecto, efectivamente, cuando un empleador es notificado de esta conducta, el empleador, si es que, por ejemplo, el trabajador es un funcionario público, estaría sujeto a que se inicie un sumario administrativo y eso pudiese hasta llevar a la destitución de la persona. Además que también incurre en un delito quien compra una licencia médica fraudulenta, no solamente quien la emite. Eso también es en efecto un delito, entonces la CONPIN, entrada en conocimiento, también le entrega la información al Ministerio Público, que tendrá que luego corroborar si efectivamente se produjo o no un delito. Entonces, eso ya está en nuestro marco normativo y es por eso que no lo incluimos en este proyecto de ley. Dicho eso, con su permiso, presidente, sugiero que le demos la palabra a la directora nacional de la CONPIN para que complemente este punto específico. Perfecto. Y también al señor Yungent para que podamos presentarles con detalle cuáles son las modificaciones que se hicieron en el segundo trámite. Sí, directora de la CONPIN, déjela incorporar la pregunta, señor Castro. Si pudiera decirnos la autoridad o el director de FONASA respecto a estos multimillonarios fraudes que todos los días, viste, y paciencia nuestra, en estas páginas de internet, que son múltiples, he seguido buscando en más de 20, 30 páginas chilenas solamente. ¿Cuáles son las denuncias al Ministerio Público? ¿Quién las está haciendo? ¿Cuáles son las incautaciones hechas de esas falsas licencias? ¿Qué pasa con los sistemas digitales? Porque hay dos empresas que son las que hacen las licencias digitales. ¿Qué se ha intervenido sobre ello? No estoy hablando ni siquiera con nueva ley, estoy hablando de hoy. ¿Qué está ocurriendo hoy con un delito flagrante como el que estamos observando digitalmente en las páginas chilenas? Directora de la CONPIN, muchas gracias. Buenos días, presidente, y a todos los honorables senadores. Respecto del proyecto, tal como mencionaba la subsecretaria, está enfocado en una parte del proceso que es la fiscalización. Sin embargo, no quiere decir que en las otras etapas del proceso no estamos trabajando. Y ahí, en particular, respecto de los usuarios y usuarias del sistema, quiero comentar algunas de las medidas que estamos tomando en relación a mejorar, digamos, el proceso de fiscalización a los usuarios, que es en otra etapa del proceso y específicamente en la Contraloría Médica. A partir de este año instalamos un sistema de peritajes, ya que ocurre durante la Contraloría Médica, donde justamente se solicita a un profesional médico externo a la institución un peritaje para aquellos casos que ameritan duda de la procedencia de esta licencia, de tal manera que el pronunciamiento sea mucho más objetivo para pronunciarnos respecto al mal uso, como mencionaba acá el presidente, respecto de algunos usuarios.
Otro tema importante es la actualización de la normativa interna, como lo es el decreto 3, que es todo el reglamento para el proceso de tramitación, y también el decreto 7, que son todas las orientaciones técnicas que utilizan los contralores médicos para poder sancionar la licencia. El decreto 3 el decreto 7 es un decreto del año 2012, que ya lleva más de 12 años y justamente se está actualizando con un equipo de expertos de la SUCESO, de FONASA, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, para poder dar mayores herramientas a los médicos contralores y poder sancionar de una manera más específica las licencias médicas. Otra cosa importante es que hemos trabajado en conjunto con SUCESO y con FONASA respecto a los operadores de licencias médicas, tal como señalaba el senador Castro, respecto a IMED y Medipaz, que son hoy día las dos instituciones o empresas que tramitan las licencias desde el punto de vista de la emisión, donde se le han exigido mayores controles, como por ejemplo lo que se mencionaba respecto de la IP, o respecto de la frecuencia de emisión, que eran asuntos que no estaban regulados hasta ahora. Y hoy día, a través de circulares y de distintos instructivos, se le ha solicitado a estos operadores generar estos chequeos que permiten justamente detectar casos de riesgo en la emisión. También quiero comentar que estamos en un piloto en este momento de justamente inteligencia artificial y mecanismos de detección de riesgo de usuarios, y contar ahí, como mencionaba el senador Chaguán, un primer resultado que tenemos con una institución pública, que es la JUNJI, donde hemos hecho distintos cruces de información con PDI para verificar si las personas están en el territorio nacional o en el extranjero durante su licencia médica, o si están también trabajando en otro empleador, ¿ya? Prontamente vamos a entregar esta información oficialmente, porque estamos terminando ya los últimos alcances, donde en primera instancia más de 100 funcionarios están haciendo, digamos, mal uso de la licencia. Y eso se ha detectado y se ha denunciado al Ministerio Público ya, y también obviamente a la institución que corresponde para que haga los sumarios, ¿ya? Por lo tanto, sí estamos avanzando en también enfocarnos, digamos, en las distintas etapas y en los distintos actores del proceso, como mencionaba la subsecretaria, que efectivamente no es solamente los prestadores habilitados para emitir, sino que también a nivel de usuarios y de procesos. Perdón la interrupción, ¿tiene el dato de más o menos? Si no lo tiene ahora, igual lo podría aportar, de cuántas denuncias al Ministerio Público se han hecho en esta dimensión que usted indica. ¿Y cuáles son los sancionados? Sí, y los sancionados, sí. Pero que continúe perdón, yo la interrumpí, así que perdón, sí, sobre el punto, la senadora Órdenes. Sí, gracias. Es que sobre la misma consulta, para pedir toda la información respecto de datos, porque yo entiendo que con las medidas que adoptaron de inteligencia artificial y otras, es que se ha logrado recuperar 300.000 millones de pesos. Es que por eso yo siempre cito, porque el hospital de Chile Chico fueron 30.000 millones de pesos, entonces son 10 hospitales de baja complejidad. Por eso la cifra es abismante. Entonces, que ese tipo de datos también quede claro. Eso, muchas gracias. Sí, Directora. La subsecretaria se refería a que producto de la fiscalización a los prestadores durante el año 2023 se redujo el gasto en aproximadamente 300.000 millones, ya producto de que se logró fiscalizar al grupo, digamos, de riesgo, que son los grandes emisores, y ahí también complementar eso de que hoy día, porque tal como ustedes han mencionado, y también en el sentido de compartir la preocupación que tenemos por el mal uso de un beneficio, digamos, de un derecho social que tenemos todos los ciudadanos del país, las personas que hacen mal uso van innovando en su forma. Entonces, los grandes emisores ya han ido disminuyendo, y hoy día lo que nosotros estamos haciendo es construyendo perfiles de riesgo que son mucho más especializados en términos de las personas que están emitiendo licencia, porque no solamente ya ahora saben que si emiten una cantidad X de licencia van a ser fiscalizados, entonces utilizan otra forma. Y en ese sentido, el método de fiscalización hoy día incorpora otras variables de riesgo, como por ejemplo la cantidad de licencias que se emiten, la frecuencia, digamos, que pueden ser por hora, por segundo, etcétera. También si hay pic de emisión en ciertos periodos, ¿cierto? O si un médico viene emitiendo 10 licencias al mes y de pronto se dispara a 200, todo eso está incorporado hoy día en las variables que nosotros utilizamos para hacer esta fiscalización. Por lo tanto, estamos permanentemente mejorando el perfil de riesgo para poder apuntar justamente al grupo
que hoy día nos amerita más sospecha de posible, a lo mejor, mal uso. Y eso es importante porque, obviamente, tal como lo mencionaban también, la COMPIN no tiene una capacidad infinita de fiscalización y por eso también cada vez utilizamos más herramientas tecnológicas que nos permitan focalizar en aquellos que presentan un mayor perfil de riesgo. Y respecto a lo denunciado, a lo que preguntaba el senador Castro, nosotros le podemos remitir todas las copias, digamos, o un resumen de todas las denuncias, porque nosotros permanentemente estamos haciendo denuncias al Ministerio Público frente a casos que sospechamos que pudieran ser fraude. Y ahí quiero ser bien precisa, porque lo que nosotros como COMPIN fiscalizamos es que existe el acto médico. Nosotros no nos pronunciamos respecto al fraude, eso lo hace la justicia y a través del Ministerio Público nosotros ponemos todos los antecedentes a disposición para que se investigue, y justamente el Ministerio Público ha estado investigando tanto a los prestadores como también a los emisores. Y este tema de las páginas, senador, efectivamente ellos también están en conocimiento y están también haciendo pesquisas a través de las distintas redes sociales donde se publican estos avisos. ¿Ya? Entonces nosotros también podemos remitir un resumen de todas las presentaciones que hemos hecho al Ministerio Público, y en particular esto último que yo mencionaba respecto al piloto de la Junji. Efectivamente, esto ya lo hicimos hace un par de semanas, donde denunciamos justamente personas que están con licencia, que están fuera del país, que están en otro empleador trabajando en el mismo periodo o que son derechamente licencias falsas. Yo creo que sería muy útil tener esa información de los antecedentes que han sido requeridos al Ministerio Público, con la posibilidad, ustedes si le pueden hacer ese seguimiento, de ver en cuáles casos eso ha terminado con condena por parte de la justicia, en cuáles casos se ha querellado el Consejo de Defensa del Estado, porque estamos hablando del interés del Estado. O sea, porque yo sé que no es la función de ustedes solamente remiten los antecedentes y no les corresponde a ustedes determinar si son o no fraudulentos. Ustedes tienen la sospecha y es la razón por la cual realizan esta denuncia, pero muchas veces, por tratarse de individualmente cosas de bajo monto, una licencia individualmente considerada no es nada. Si el problema acá es el volumen, la globalidad y los miles de millones de pesos que eso implica. Por eso yo le hacía el ejemplo comparativamente con lo que pasó en algún momento con los supermercados y el robo de hormigas. No había mucha preocupación de la persecución penal en el robo de hormigas, porque si se robaban un par de chocolates no se hacía una continuidad en la audiencia, no se llevaba a juicio y eso finalmente quedaba en nada. Pero cuando alguien se preocupe de darle una continuidad a esos procesos, el Consejo de Defensa del Estado presente las acciones legales, se puede generar un cambio conductual, un cambio cultural importante. Yo creo que eso es lo que necesitamos conseguir en esta materia para hacer de verdad el cambio que Chile espera en esta materia. Tengo la palabra solicitada de la directora de la Suceso, entiendo, ¿no, don Jaime? ¿Usted primero? Había pedido la directora de la Suceso. Por favor, le ofrezco la palabra a Pamela Gana. Y el de FONASA también le vamos a ofrecer la palabra al director después. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por su intermedio. También saludar a los demás senadores y senadoras presentes. Hacer mención de algunos temas que si bien ya se han mencionado, pero también reforzarlo desde el rol de la Superintendencia de Seguridad Social. Primero, ya lo señaló la subsecretaria Albagli, por primera vez en el 2023 versus 2022 se presentó una reducción en el número de licencias médicas, lo cual, si bien está llevado por las reducciones de licencias médicas COVID, también vemos resultados en otros tipos de licencias que han estado disminuyendo, y eso es algo positivo porque estamos cuidando este importante instrumento de nuestra seguridad social, ¿verdad? Hay un informe que fue emitido, que todos los años hacemos en conjunto con FONASA, Super de Salud, COMPIN y Suceso, que está publicado en los sitios web de todas estas instituciones, que es un informe bastante extenso y acabado respecto de la emisión de licencias médicas, así como también el costo de licencias médicas durante el 2023. Ahí los invito a verlo. También puedo mandar el link a través de la Secretaría de la Comisión para que puedan tenerlo a disposición. También señalar que a nosotros obviamente nos interesa mucho la pronta aprobación de este proyecto de ley porque da facultades más claras respecto de cuáles son los roles de cada una de las instituciones que participan de esta institucionalidad, y en particular por el lado de la Superintendencia de Seguridad Social nos entrega atribuciones claras respecto a todo lo que es la normativa para el proceso de licencia médica electrónica.
que, como sabemos, han habido algunos elementos que se han ido levantando y visualizando algunos temas que no están completamente cerrados, regulados, y por lo tanto para nosotros es importante aquello. No obstante eso, nosotros emitimos hace menos de un mes una circular sobre cómo regular a los operadores de licencia médica y que tiene aspectos muy importantes y que entra en vigencia el 1 de enero y que está en la mira de poder proteger muchas veces a la licencia médica, por cierto, pero también a algunos emisores que podrían estar siendo mal usado su nombre para la emisión, por ejemplo, algunos casos que se ha sabido, y en ese sentido normamos a través de esta nueva circular todo un proceso de obligaciones del operador, que cuando ve identifica algunas acciones que pueden ser señales de peligro, tenga la facultad para ordenar, para requerir el reenrolamiento de algunos facultativos. Y creo que eso es importante porque lo que hemos visto en el pasado, cuando se ha requerido reenrolamiento de algunos, es que muchos de ellos nunca llega a reenrolarse por razones obvias de lo que creemos, que eso pueden ser médicos que no están ni siquiera en Chile y han sido efectivos ese tipo de acciones. Por lo tanto, esta circular, entre otras cosas, también pone esas normas en vigencia a partir del 1 de enero, también se las puedo hacer llegar a través de la Secretaría para que la tengan disponible. Por otra parte, estamos trabajando ya hace algunos meses en conjunto con FONASA, con COMPIN y Suceso, para establecer criterios médicos para la emisión de licencias médicas de salud mental, que sabemos que es una proporción muy importante dentro de la emisión de licencias médicas y es una de los tipos de licencias que más se han visto en los médicos sancionados. Y por lo tanto, lo que se está haciendo ahí es tener una propuesta de modificación del Decreto Supremo 7, que es el que norma los criterios para poder emitir licencias médicas. Así que esperamos que eso, además, después de que ya se llegue a un consenso de esos criterios a nivel de las instituciones públicas, también sea presentado a otros actores relevantes como es Colegio Médico, ISAPRES, etcétera, porque creemos que obviamente para que esto pueda extenderse y usarse, tiene que tener la credibilidad y el apoyo de los distintos actores involucrados. Así que eso debería pasar relativamente pronto. Por otra parte, al igual como lo señaló la directora de COMPIN, la Suceso también estableció como un mecanismo permanente que los casos que nosotros investigamos en función de la ley 20.585, específicamente en función del artículo 5 de esta ley, es que los casos que vemos que pueden revestir algún nivel de fraude, se lo estamos reportando periódicamente al Ministerio Público. Y además recordemos que todos los procesos judiciales que se llevaron a cabo con ya 23 médicos sancionados por el sistema judicial, también se origina por un trabajo conjunto que se hizo y de denuncia que se hizo con el Ministerio Público, así que es algo que se sigue haciendo. Por otra parte, también señalar que nosotros hemos aumentado sustancialmente el número de investigaciones que hacemos en virtud del artículo 5 y también no solo eso, sino que hemos logrado aumentar la cantidad, pero también mejorar la focalización y llegar a los casos que ameritan sanción. Esto también a través de destinar más recursos para poder hacer las investigaciones. Pensemos que esto tiene que cumplir un debido proceso de investigación y por lo tanto requiere recursos humanos para poder hacer estas investigaciones y específicamente médicos que puedan hacer los análisis de esas investigaciones, si las licencias médicas están emitidas con fundamento médico o no. Pero además estamos aplicando todo lo que es más inteligencia de datos relacionado a desarrollo de indicadores que no solo es mirar con el espejo retrovisor y mirar cuántas licencias médicas ya emitió alguien después de que emitió 5.000 licencias en un año, por ejemplo, sino que lo que estamos identificando son indicadores de resultados más tempranos, indicadores líderes de resultados más tempranos para poder identificar cambios de comportamiento temprano para poder hacer las investigaciones y sancionar. Y en relación a eso tenemos un proyecto además que está contratada a la Universidad de Chile, Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, para desarrollar un modelo de inteligencia artificial que nos ayude en 3 ámbitos. Uno, que es precisamente identificar las licencias médicas más probables que sean dadas sin fundamento médico para llevar a las investigaciones más focalizadas y mejorar de alguna forma la puntería de esto, ¿verdad?, para el mejor uso de nuestros recursos públicos y que nos ayude en esa identificación. En segundo lugar, está también identificar de mejor forma cuáles son los casos
casos que deberíamos mandar al Ministerio Público. Esa es otra arista de esos modelos de inteligencia artificial que están desarrollando, también para ayudar y mejorar esa coordinación con el Ministerio Público. Y en tercer lugar, de todas las denuncias que recibimos, y recordemos que este proyecto además en la Cámara se agregó que debiera existir un proceso de denuncias anónimas en los sucesos por parte de los usuarios, también poder identificar cuáles de esas denuncias, que pueden llegar muchas cosas, son las más efectivas a ser investigadas. Por lo tanto, estamos con varias aristas importantes en desarrollo. A nosotros, insisto, nos interesa mucho la aprobación de proyectos, por cierto que siempre todo es perfectible, pero nos interesa mucho por las facultades que nos pueda entregar y también por una cosa bien importante, que nosotros hoy día está que se investiga y se puede sancionar a un profesional médico si es que hace una emisión sin fundamento médico, pero también este proyecto agrega otro elemento que es bien importante, que es que también se pueda sancionar en la medida que no se evidencia la existencia de una atención médica. Y eso puede ser en general en Chile, pero también lo ligo con lo que señaló un senador respecto a las atenciones en el extranjero. Y por lo tanto, este proyecto de ley aborda de alguna forma aquello, porque si yo evidencio que no existe una atención médica, que por ejemplo fue en el extranjero, puedo también hacer la sanción aplicando el artículo 5 de este nuevo que está contenido en el proyecto de ley. Así que creo que es importante poder seguir avanzando en esta tramitación y lograr su aprobación lo antes posible. Muchas gracias. Perfecto. Nos quedan exactamente 18 minutos. Don Jaime Yunguet, usted tenía preparado más o menos un resumen de lo que eran las modificaciones. ¿Le parece que le demos la palabra antes al director de FONASA para que, a propósito del tema, que lo tenemos acá conectado y lo habíamos requerido su presencia a propósito de las circunstancias que han sido público conocimiento justamente con el tema de licencias médicas en FONASA? Director, por favor, le ofrezco la palabra. Está sin micrófono o no sé si nosotros no escuchamos, pero no lo escuchamos, director. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Decía que estaba saludando a las personas que están presentes, a los senadores y a las autoridades del sector, y también a la superintendenta de los sucesos. La verdad es que yo quiero coincidir, digamos, primero que nada con los dichos de la subsecretaria, ¿cierto?, sobre la preocupación de estos temas que para nosotros son vitales, ¿no? Pero, por supuesto, me quiero referir a lo que se ha planteado en específico, que es lo que ha salido en la prensa respecto de la auditoría de la Contraloría, para no hacerle el quite al tema y poder que ustedes tengan, digamos, una visión general de lo que esto se trata, que está muy relacionado con lo que se ha estado discutiendo, porque como se ha visto, las licencias médicas, el proceso de SIL, digamos, es un proceso que está compartido por distintas instituciones que están aquí presentes, digamos, y que requiere también esfuerzos mancomunados para poder abordar las soluciones, y es lo que hemos estado haciendo, como ha señalado la subsecretaria, como ha señalado la directora de la COMPIN, como ha señalado también la superintendenta, ¿no? En ese sentido, aquí lo que se presenta con la Contraloría es la institucionalidad funcionando, ¿no? O sea, la institucionalidad del Estado funcionando en función de Contralorías y auditorías regulares que la Contraloría hace respecto de distintos servicios, en este caso respecto de FONASA. FONASA tiene el presupuesto de las licencias médicas. FONASA financia las licencias médicas y FONASA posee o administra ¿cierto?, el sistema informático que sirve para que todas las otras instituciones funcionen también. O sea, el sistema es disponibilizado a las COMPIN, a las sucesos, ¿cierto?, para que realicen las funciones que les son propias, por ejemplo, para la COMPIN, ¿cierto?, para que pueda aprobar, rechazar o reducir las licencias médicas, fiscalizar la emisión, hacer el pago, ¿no?, a la sucesos, ¿cierto?, para que pueda supervigilar, para que pueda fiscalizar y regular. Esto es importante porque el sistema tiene problemas y hemos estado trabajando en él por solucionarlos, como voy a comentar, pero el sistema también tiene cerca de 20 años y que ha tenido distintas etapas de mejora, ¿cierto?, desde el FONASA para que se disponibilice cada vez de mejor manera, ¿no?
En este sentido, el sistema tiene ventajas y tiene desafíos. Ventajas porque además todo lo que se plantea, por ejemplo, como sistemas de algoritmos de control, algoritmos de fiscalización, son producto también de que pueda disponibilizar la información del sistema. También los informes, ¿cierto?, de uso, de gasto, operan también en función del apoyo del sistema. No obstante, este tiene desafíos, como digo. Lo que nos ha pedido la Contraloría fundamentalmente, más allá de las observaciones que voy a mencionar, algunas en general, es que nosotros podamos, en tanto administradores del sistema, ¿cierto?, y financiadores, podamos organizar, ¿cierto?, un trabajo de mejora que obviamente involucra a todas las instituciones para solucionar los problemas detectados. En ese sentido, nosotros ya presentamos un plan de trabajo, hemos organizado las mesas de trabajo, varias de ellas mencionadas ya, para poder abordar estos problemas, ¿no? Nosotros, lo que se nos ha observado, primero que nada, es una cuestión que tiene que ver con una multa por el proveedor que es GTD, ¿cierto? Porque el proveedor tuvo un problema de ciberseguridad, no lo tuvo FONASA, sino que tuvo un problema de seguridad el proveedor, y ese proveedor, que es proveedor también de otra empresa, fue un problema masivo, digámoslo así, y que nosotros nos obligaba por contrato a pasar una multa, ¿no? La multa se pasó y administrativamente hay una forma de calcularla que puede ser discutible. Y eso fue lo que pasó. La Contraloría presentó otra forma de cálculo distinta a la que había hecho administrativamente el FONASA, y nosotros lo que hemos hecho es simplemente acoger la propuesta de la Contraloría y corregir esa multa. Esto ya fue realizado. Esto ocurre, entre otras cosas, porque el proveedor no solamente nos provee de este sistema, sino que nos provee de 8 sistemas, y entonces el contrato podía ser interpretable en el sentido de cuánto proporción del contrato total era multable. Esa es un poco la polémica o las diferencias que se pueden presentar en términos de interpretación, pero nosotros hemos acogido la recomendación de la Contraloría, e incluso ella nos ha invitado, ¿cierto?, a realizar un sumario administrativo que está también en proceso, ¿no? Dentro de las otras observaciones que se nos han hecho al sistema, tienen que ver con los médicos sancionados, ¿no? Que médicos sancionados habrían dado licencias médicas. Se trata de 35 médicos con 2.400 licencias. Aquí es importante mencionar que la muestra que se analizó es de más de 11 millones de casos. Lo digo porque 2.400 en 11 millones digamos que es importante, pero digamos que hay una gran masa de actividad en que esto no ocurre, digamos, ¿no? Entonces, de estos médicos sancionados, esto ocurre porque efectivamente el sistema no tenía una forma de detectar automáticamente, ¿cierto?, que estos médicos habían sido sancionados y por lo tanto bloquearlos, ¿no? Nosotros ya en el proceso de respuesta, ya esta cuestión se solucionó y ya está operativa en el sistema. De hecho, lo está desde el viernes pasado, que lo pudo terminar de levantar nuestro equipo técnico de informática. Quiero agregar, digamos, que como es una auditoría regular, esto empezó en septiembre del año pasado. Nosotros llevamos ya un proceso largo. ¿Cierto? El informe se presentó recientemente, se hizo público por ¿cierto?, las cuestiones normales de transparencia del Estado, pero nosotros estamos trabajando, tenemos el abordaje, y por eso que estas soluciones ya se hicieron, ¿sí?, y otras que voy a mencionar, y tenemos también que responder, todavía nos quedan 2 semanas, digamos, responder, y después viene el proceso de contrarrespuesta a la Contraloría, y bueno, nosotros estamos en pleno desarrollo de estas obligaciones que tenemos respecto de la Agencia Controladora del Estado. Después está el tema de las licencias gestionadas fuera de plazo. Efectivamente, hay una cantidad importante de licencias que se fueron gestionadas fuera de plazo y que tiene que ver con los problemas, digamos, de operación del sistema, y lo que nosotros estamos haciendo es poner esto en la discusión de la mesa de trabajo para que podamos generar también alertas en el sistema, que es lo que nos competen tanto administradores de él, para que esos plazos puedan aparecer y puedan ser administrados de mejor manera, cuestión que también ha tenido un avance importante en estas semanas y meses de trabajo en este contexto de la auditoría.
También se presentó el tema de los grandes emisores. El tema de los grandes emisores ha sido tratado en esta discusión con gran extensión. Sabemos a qué responde. Hay una norma, ¿cierto?, de la Superintendencia de Seguridad Social que plantea que más de 1.600 licencias, ¿cierto?, al año ya se considera gran emisor. Hay un proceso de detección de esos grandes emisores, hay procesos de fiscalización. Eso está, digamos, funcionando. Nosotros lo que hemos estado haciendo es tratar de mejorar aún más, digamos, las formas de detección. Hemos tenido proyectos pilotos en que los mismos médicos emisores se les avisa cuando están por encima de algún algoritmo que nos parece exagerado en emisión. En fin, aquí hay distintas cuestiones que también en todo caso tenemos que poner en la mesa para que el sistema lo podamos mejorar en la información que entrega y en la detección de estos grandes emisores. Después está el tema del Registro Nacional de Prestadores, que no hay una norma, no hay una ley, ¿cierto?, que obligue a que las personas estén inscritas en ese registro para emitir licencias. Por lo tanto, el sistema no tenía una interoperabilidad con la base de datos de la Superintendencia de Salud para poder detectar a los médicos que no tienen esta condición. Sin embargo, también a propósito de esta auditoría, hemos solicitado, digamos, a la superintendencia que podamos hacer esta interoperabilidad y esto también se encuentra en curso. Luego hay algunos temas de fechas, de inconsistencia, que son temas más de detalle, incluso el problema de un médico que aparentemente habría fallecido y habría entregado una licencia. Bueno, eso obviamente se refiere a un problema de fecha de emisión respecto de la fecha de fallecimiento. Es un caso de 11 millones de casos que fueron revisados y obviamente de todas maneras nosotros estamos haciendo los cambios en temas de fecha para que se puedan controlar estas medidas en el sistema de manera automática y arroje el problema de manera inmediata. En fin, yo quiero... estos son los grandes temas que tiene la auditoría, ¿no? Yo quiero señalar que esto es una auditoría que está en un proceso normal, hay un proceso regular, que nosotros hemos sido convocados por la Contraloría a organizar entonces esta mesa de trabajo para ir solucionando los problemas técnicos que el sistema tiene. Eso es lo que estamos haciéndolo en tiempo y forma. Esperamos tener éxito en todas estas mejoras y estamos trabajando con todas las instituciones involucradas para que podamos hacerlo lo más rápido posible. Para dejarle tiempo al abogado, a Jaime Yunguenes, voy a quedarme acá, simplemente mencionar a la pregunta sobre las denuncias y lo que nosotros por nuestra parte hacemos mucho más mancomunado, como ha señalado la superintendente y la subsecretaria, lo hacemos juntos, ¿cierto?, muchas de estas cosas, pero efectivamente nosotros cuando detectamos cuestiones que nos puedan parecer que puedan estar violando la ley, hacemos las denuncias del caso. De hecho, junto con colaborar en la detección de estos médicos que estaban emitiendo licencia, que dicho sea de paso, entiendo que esta semana tienen una preparación de juicio, nosotros hemos tramitado 46 denuncias directamente como FONASA, ¿sí?, y otras 40 con representación del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? O sea, esto funciona, las distintas instituciones tienen esta facultad de poder ir directamente a la justicia, como lo hace la Suceso, como lo hace la COMPIN y también lo hace FONASA. Me quedo aquí disponible para las consultas que resulten. Muchas gracias, presidente. Sí, es que prorroguemos 10 minutos, pero 10 minutos para tomar las definiciones finales, si ya estamos más o menos en tierra derecha. Yo entiendo que don Jaime Yunguet quería hacer algunos alcances. Nos ha llegado ahí alguna información de que tiene algunas diferencias con lo que se ha manifestado, así que me gustaría escucharlo. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, algunas consideraciones previas. Comentarle que el tema de las licencias médicas se está abordando a través de varios mecanismos legales, por ejemplo, la ley de presupuesto ha sido un tema de especial preocupación la transferencia que se hace a los dineros de la caja de compensación. Sobre eso se está trabajando en una glosa por parte de FONASA, señor presidente. Sí,
efectivamente. Respecto al tema de los médicos ¿Qué extranjeros, glosa se está, para entender qué glosa se está tramitando en la ley de adelantar presupuesto? la fecha de las transferencias para ¿Ya? no generar un problema de liquidez, digamos, el tema de los pagos, que es un tema que han planteado algunos parlamentarios en el ejercicio de la ley de presupuesto. Esa es la glosa 27, ¿no? Así es, esa misma. El presupuesto determina un monto de transferencia en términos porcentuales que siempre queda bajo lo que normalmente sucede. Y finalmente el costo financiero lo están asumiendo todas las cajas de compensación que ordenan entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos. Y eso significa disminución de beneficios para los usuarios de la caja de compensación porque hay que cubrir licencias médicas, los pagos de licencias médicas sin que el FONASA retribuya a tiempo y forma. Entiendo que hay una indicación que presentó el senador Proens. El senador Proens presentó una indicación, Perfecto. exactamente. ¿Y eso cuenta con el visto bueno del Ejecutivo? Por eso está trabajando en una indicación, señor presidente, para poder ver cómo abordamos el tema, efectivamente. Perfecto. Eso. Sí. Así es. El segundo tema, señor presidente, que creo que es importante que también poder despejar, lo conversábamos antes con el senador Chaguán, es importante señalar que el proyecto de ley que se fue acá al Senado no contenía ninguna disposición relativa a los médicos extranjeros. Pero por cierto que es un tema que estamos disponibles para poder conversar en cualquier otra instancia legal. ¿Ya? Recordar que el proyecto de ley fue aprobado por 33 votos a 0 acá en el Senado, señor presidente. Lo segundo, pero sí efectivamente fue planteado, como lo señalaba el senador Chaguán, pero no fue aprobado en el texto. También señalar, señor presidente, que no existía ningún capítulo respecto a los contralores médicos, lo que existe es un artículo, que es el artículo 8º, y lo único que se modificó ahí, señor presidente, fue el inciso segundo. Primero, fue una indicación del Ejecutivo, efectivamente, desestimarlos, por cuanto nos parece que no es una buena señal en este proyecto de ley, en la cual buscamos establecer herramientas más efectivas para la fiscalización, justamente subir las sanciones a quienes fiscalizan, ¿ya? Y por otro lado, las multas que se habían colocado sobre el presidente eran abiertamente expropiatorias de las remuneraciones, por decirlo así. Sin perjuicio ¿Expropiatorias por qué y para quién? Porque para los contralores de Compin y ISAPRES, porque ya en el primer tramo de las multas, en el caso de los médicos contralores de Compin, su expectativa máxima es llegar a un grado 5 de US, eso es aproximadamente 3,3 millones. ¿Y eso le parece expropiatorio para una persona que se dedica fraudulentamente a emitir licencia? No, señor presidente, lo que quería comentar, señor presidente, era que la multa para este funcionario que está sujeto a un régimen estatutario y disciplinario y que adicionalmente, respecto a este tipo de sanción en particular, se constituye una falta de probidad, por lo tanto, es prácticamente destitución y que todo esto no obsta el ejercicio de las acciones penales correspondientes. ¿Ya? Es que no se aplican, si ese es el problema, pues, don Jaime. O sea, si al final acá lo que tenemos que entregar son las señales adecuadas. Yo, perdón que, le haga el contrapunto, pero esto era una multa. A mí no me parece que una multa de esa entidad sea una multa expropiatoria. O sea, de hecho, ¿en qué mundo una multa de 3 millones de pesos para una persona que emite cientos de miles de licencias médicas, que tiene una remuneración mensual bastante más alta que eso, puede parecer expropiatoria? Sí. De los contralores. Sí, de los contralores, sí. Sí, pero los contralores estamos hablando pero un contralor gana más de 3 millones de pesos, o 2 millones y algo. O sea, ¿cuál es una jornada de 44 horas en la remuneración grado 5? 3 millones de pesos. Sí. O sea, una remuneración le estoy expropiando. Por esa multa se considera expropiatoria, me parece que es una calificación algo aventurada. Sí, presidente, por cierto, porque compartir, digamos, mi calificación, eso estoy completamente de acuerdo con usted, pero ciertamente una multa de este tipo puede efectivamente inhibir, digamos, la labor de los médicos, digamos, contralores, y ellos ya están sujetos a un régimen estatutario, al menos en la administración pública, en la cual, como le comento, las infracciones constituyen una falta de probidad y por lo tanto ya han implicado la destitución. Lo otro, señor presidente, que queríamos comentar también era que respecto de la desvinculación, que es un tema que nosotros planteamos que está fuera de la idea matriz de este proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara, en la página 14 siguiente, el comparado, la Cámara de Diputados agregó, como muy bien lo planteó la subsecretaria, agregó la obligación de la suceso a notificar al empleador en caso de falta de fundamento médico. Para en este caso, según lo expuso también el Ministerio del Trabajo, en la Cámara de Diputados procedería a la aplicación del artículo 160, número 6 del Código del Trabajo, en virtud del cual se podría desvincular a una persona sin derecho a indemnización inclusive. Por lo tanto, en materia laboral, los empleadores hoy ya tienen este tema y de alguna manera se entrega, digamos, la prueba a través de esta notificación. Respecto de la ausencia de sanciones privativas de libertad, señor presidente, en la página 45 siguiente del comparado, se encuentra la modificación del artículo 202 del Código Penal, en la cual
vamos a ser muy claros, el Ejecutivo no estaba de acuerdo, pero la Cámara sí aprobó una pena privativa de libertad para el caso de los facultativos que efectivamente emiten licencias de este tipo. Eso, como les comento, está en la página 45 siguiente al comparado. ¿Y el Ejecutivo no está de acuerdo con eso? El Ejecutivo está de acuerdo con mantener las sanciones actuales, Ya. no aumentar las sanciones. Sin embargo, efectivamente, y las sanciones eran la prohibición de emitir licencias médicas. Ahora, lo que colocó en el fondo, lo que propuso, digamos, esta comisión era la prohibición del ejercicio profesional, valga la redundancia, la prohibición de matrona, cirujano dentista y médico cirujano, que es lo que aprobó la Cámara. ¿Ya? Y de hecho en la Cámara también se aumentó la sanción penal, también. ¿Ya? Eso, señor presidente, también como para algunas aclaraciones, y también comentar que todo lo que se refiere a la emisión de licencias médicas desde el extranjero se regula en la ley de telemedicina, que está en el artículo 1, 3 y 8 bis de la ley 20.584, más su respectivo reglamento, que se encuentra pendiente la norma técnica, respecto a lo cual le vamos a dar también mayor antecedente a la brevedad. Presidente, muy rápido, nosotros, respecto al antecedente, la próxima, por favor. Esta primera parte la vamos a ver muy rápido. Este era el proyecto de ley que estuvo en el Senado, la próxima. Esta fue la idea matriz original, era un proyecto muy acotado. Deme un segundo, don Jaime, que voy a prorrogar 10 Sí. minutos. Prorrogamos 10 minutos para que podamos terminar. Era un proyecto muy acotado, señor presidente, pero que fue enriquecido justamente por la discusión tanto en el Senado como en la Cámara. La siguiente, por favor. Y esto es ya el impacto de algunas medidas administrativas y el conocimiento que se está tramitando este proyecto de ley también. Efectivamente, la licencia han bajado. La próxima, por favor. Y aquí tenemos la cantidad de médicos que pertenecen al mundo de los grandes emisores. Nótese cómo ha bajado, digamos, en este tema. Sí. Sergio. La próxima, por favor. Bueno, estas son las modificaciones, ustedes las conocen mucho mejor que nosotros, las modificaciones en las cuales se enriqueció este proyecto de ley en el Senado. Se pidió que los médicos estuvieran en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, que rindiera el EUNACOM, se aborda la emisión en telemedicina, se otorgan más facultades, esto es bien importante, lo mencionó la subsecretaria, la directora de COMPIN y la superintendente de Seguridad Social. La instrucción inmediata y directa para que se impida la emisión de licencias médicas electrónicas por parte de aquellos profesionales que están suspendidos precautoriamente o que ya están sancionados definitivamente. Se habla de la ausencia de fundamento médico y, bueno, aquí también se suben todas las multas administrativas. Quiero destacar, señor presidente, que las sanciones administrativas del artículo 5 y del artículo 2 no fueron modificadas en la Cámara. La siguiente, por favor. Bueno, se aprobó en el Senado por 33 votos a favor y con esto, en el segundo trámite constitucional, la próxima, por favor, esto es básicamente la discusión que se dio en la Cámara, que guarda mucha consistencia con lo que conversamos acá. Este no es un proyecto contra nadie, es un proyecto acotado, no es contra las personas, no es contra la gran mayoría de los médicos, matrones y cirujanos dentistas que emiten licencia de manera correcta, sino que es contra este grupo acotado que comete fraude contra el Estado. Y por lo tanto, partiendo de todas estas premisas, presentamos indicaciones que son básicamente las que estaban acá, el tema del fundamento médico. Ojo, aquí hablamos de qué profesionales por rango legal pueden emitir licencias médicas, para cerrar una discusión que te estaba entregada solamente a nivel reglamentario, que nos parece importante. Regulamos el acceso a la ficha clínica, los estándares administrativos sancionatorios se siguen perfeccionando. Bueno, retorna la sanción penal, pero ustedes ya saben que se suspendió el ejercicio profesional de acuerdo a lo que aprobó la Cámara. La siguiente, por favor. Y estas son algunas modificaciones menores, básicamente se reordenó también el articulado del proyecto para hacerlo más comprensible, dado que esto forma parte ahora también parte del examen en UNACOM. Respecto a las materias no modificadas, señor presidente, mencionar que, la siguiente, por favor, que no se modificó lo estructural y sustancial del proyecto. Requisitos para emitir licencias médicas, los procedimientos entre la COMPIN y el suceso, procedimientos artículo 2, artículo 5, y las multas y sanciones administrativas. Nada de eso se modificó, llega exactamente igual para acá. ¿Qué se modificó? Precisamos quiénes pueden emitir licencias médicas, ya no hablamos profesionales, hablamos de las profesiones. El artículo 1 bis se dividió en dos. Y ahora estamos hablando, por un lado, de la licencia médica electrónica y la licencia médica otorgada en base a atención de telemedicina, para dejar mejor regulado ambas cosas. Se agregan nuevas personas que pueden acceder a la ficha clínica, pero sumamente bien regulados. Por ejemplo,
a la COMPIN solamente pueden acceder a la ficha clínica los contralores. Por ejemplo, en la suceso, solamente quienes estén investigando procedimientos administrativos. No es una autorización abierta. Y se adapta también la ley UNACOM, estableciendo que en materia de la prueba es UNACOM el tema de licencias médicas, que se agrega la obligación de la suceso a notificar al empleador la ausencia de fundamento médico, la obligación de la suceso de tener un sistema de denuncia anónima, la continuidad de las prestaciones GES, esto es bien importante, como se suspende a las personas del Registro Nacional de Prestadores Individuales y ello trae como consecuencia que no pueden seguir otorgando prestaciones GES, se permite que las prestaciones GES en curso se terminen con el mismo profesional aunque esté sancionado. Y se agrega el plazo de un año para cumplir con el requisito de la UNACOM, y el plazo de 6 meses, me equivoqué, ahí no es la UNACOM, sino es el tema de la telemedicina, para no terminar de un día para otro con la atención en telemedicina. Y finalmente, señor presidente, en materia de eliminar las sanciones especiales. Quiero ser bien claro con la palabra especiales, porque se pueden sancionar los contralores médicos, y también se cayeron 2 disposiciones, que es la facultad de la tesorería para retener la devolución de impuestos, que es una materia que la suceso señala que puede seguir actuando, y finalmente el aumento de la dotación para el suceso, que bueno, que no queda de carácter permanente, pero sí viene asociado, digamos, a este proyecto de ley. Eso es, en resumen, presidente, el proyecto en términos estructurales viene, yo creo que viene enriquecido, señor presidente. Por cierto, ustedes, digamos, pueden hacer, digamos, la elaboración que corresponde de acuerdo, digamos, a sus propios antecedentes, pero en el fondo no se eliminó nada más que lo que se está señalando ahí y por las razones, digamos, que se han comentado. Es muy importante contar con este proyecto de ley de la brevedad porque efectivamente eso permite la suspensión inmediata de la emisión de licencias médicas a través de un procedimiento muy expedito y a través de una instrucción que también es muy expedita por parte de la suceso de la COMPIN, y eso permite evitar que aquellos médicos que o existen fundadas sospechas o han sido sancionados, siguen emitiendo licencias médicas, que es el gran problema que tenemos hoy en día, señor presidente. Oiga, don Jaime, antes de terminar, ¿algún comentario sobre poner o sobre la posibilidad de haber puesto un foco adicional en el usuario de las licencias, no solamente en los médicos, que es el foco más importante de este proyecto, y los contralores? Al respecto, señor presidente, este proyecto está siendo tramitado de manera conjunta por varios ministerios. La opinión de la entidad competente para conocer sobre la vinculación laboral, digamos, de la persona, el Ministerio del Trabajo, que efectivamente lo que expone acá es que esa materia ya está abordada a través del artículo 160, número 6. ¿Ya? Así se explicó en su minuto acá, así se explicó también en su minuto en la Cámara, y en la Cámara, de hecho, el diputado Agustín Romero, si mal no recuerdo, ahí presentó una indicación sobre la materia, y luego escuché al Ministerio del Trabajo, retiró la indicación, si mal no recuerdo, esto se lo voy a confirmar, pero... Le podríamos preguntar al diputado Romero. Se dio por satisfecho, digamos, con eso, pero de todas maneras, señor presidente, para mayor abundamiento les podemos hacer llegar una minuta sobre la materia. Ahora, por cierto, que dentro de las modificaciones que pueden venir en lo sucesivo, quizá un tema que efectivamente, digamos, que se podría plantear y abordar. En principio, la postura del Ministerio del Trabajo estiman que ya existe hoy en día la herramienta suficiente para ello, pero por cierto, digamos, vinculado a los funcionarios públicos y no en la lógica de sanciones adicionales al tema laboral, sino que incorporado solamente en la lógica de su ámbito de trabajo. Así es, en el fondo, claro. Así es. Ok. El senador Castro, y tenemos que tomar una decisión. Sí, presidente, yo creo que muchas veces se puede tener la tentación de decir, si no se aprueba este proyecto lo antes posible, pese a que estuvo 1 año y medio en la otra Cámara dando vueltas en la Comisión de Salud. Esta es la primera sesión que lo vemos, ¿eh? La primera. No vamos a y poder la única que tener los instrumentos, en fin. Yo le digo lo siguiente. El informe que conocimos ayer de la Contraloría dice que había 633 médicos emisores de licencias médicas fuera del Registro Nacional de Prestadores Institucionales. FONASA dijo, no, porque no hay norma, por eso están fuera. Y la Contraloría dijo, no, señor. Y a tal punto es no, señor, que lo mandó al Ministerio Público. Entonces yo pregunto, si se quiere decir y emplazar de que porque esta ley todavía no es ley, no vamos a poder castigar, yo les digo, ya la Contraloría les dijo ayer que están en falta y pasó directo al Ministerio Público a más de 600 médicos que emitieron 272.000 licencias. Y a mayor abundamiento del 1,5 millones de licencias médicas emitidas por grandes emisores. Hoy día se sabe quién es gran emisor, sobre 1.600 licencias al año. Las compines lo saben perfectamente bien. Pues bien, hubo 1,5 millones de licencias
médicas entre el año pasado y el anterior, que generaron un gasto de 1.130 millones de pesos pagados por el Estado, a pesar de que provenían de ese grupo que se quería combatir y se quiere combatir. ¿Dónde estaba el Estado con las normas de hoy? No con las normas de mañana. No está. Entonces, yo por eso quiero reiterar que aquí hay por lo menos 2 capítulos que a mí me parece que son necesarios, o títulos, o artículos. Uno es el 8º, completo, que tiene que ver con las sanciones, fiscalizaciones a los contralores, porque simplemente lo que dice el texto que llega acá, a diferencia del original, es que si es en una ISAPRE, tendrá que el afiliado ir a denunciar al contralor a la ISAPRE y la ISAPRE verá. O sea, increíble esto. Le carga el peso de la prueba al afiliado para hacerle una queja al contralor de la ISAPRE. Y en el caso del sistema público, lo que dice el nuevo texto, despojando todas las facultades de la suceso que venían cuando nosotros aprobamos, es que podrá la autoridad hacerle un sumario administrativo a aquel médico contralor de Compin. ¿Acaso hoy día no puede? ¿Cuál es la novedad? ¿Acaso hoy día el Estado no le puede hacer un sumario? ¿Qué es eso? Es una reiteración de más de lo mismo. Le quita todas las facultades. Y por último, en el artículo 3º transitorio, hay una norma nueva en la cual, en vez de establecer, como corresponde, que al momento de publicación de la ley todos los médicos habilitados en el Registro Nacional tienen que tener su EUNACOM, resulta que les da una nueva prórroga de hasta un año más de publicada la ley para que se haga exigible el examen médico nacional. Yo pregunto por qué, si sabemos que la mayoría de quienes incurren en falta o son grandes emisores son extranjeros que están sometidos a UNACOM. ¿Por qué se le va a dar un tiempo de gracia adicional? Si el proyecto establecía que al momento de publicación de la ley tenía que estar en vigencia la UNACOM. Es UNACOM que está aprobado por ley del año 2009, por todos nosotros, la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, ya 15 años de vigencia y queremos dar más tiempo. Yo ahí hago objeciones, presidente, me parece el artículo 8º completo y el inciso, el 3º transitorio. Esas son las enmiendas que yo creo que tienen que ser corregidas. Yo suscribo lo que ha planteado el senador Castro con el énfasis que ha planteado en toda la comisión también, no solamente en los médicos o contralores, sino que también en los usuarios del sistema. Senador Chaguán. Sí, yo Ahí quería está. suscribir, pero además agregar una, que hizo relación con con el artículo 1º, donde dice efectivamente quiénes podrán emitir licencias médicas. Dice los médicos, cirujanos dentistas o matronas, que se encuentran debidamente inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que dispone la Superintendencia de Salud, yo diría, y que se encuentren en el territorio nacional. O sea, agregaría que se encuentren en el territorio nacional o establecer una norma, o a continuación una norma expresa que prohíba justamente el otorgamiento de licencias médicas por telemedicina desde fuera del país. O sea, y que afecte a los que estén inscritos o registrados y a aquellos que no estén registrados, obvio. Entonces, esas son las dos fórmulas. Entonces, yo diría que hay que hacer la modificación o en el artículo 1º o bien pudiera ser en el artículo 1º bis o 1º ter, en los mismos términos. Yo creo que están hechos los planteamientos. Secretario, si necesita recoger alguna cuestión adicional, entiendo que esto es por la unanimidad de los senadores de la comisión. Sí, la única duda que tenemos en la comisión que la senadora Jimena Ordóñez también planteó el asunto de las sanciones y aquí no se está viendo en las propuestas que se han hecho, que se refieren uno al Contralor y dos al caso que planteaba el senador Chaguán, que es una situación, por el caso de las sanciones no han sido explicitados los números que... Yo creo que si es que además lo que pasa, secretario, es que si la sala recoge la propuesta que está realizando la comisión, obviamente tendremos que tener la conversación con el resto de los senadores de nuestras respectivas bancadas. Yo en eso ofrezco y pido al Ejecutivo, ofrezco máxima celeridad, porque yo comparto que acá este es un tema de máxima urgencia. O sea, si la sala lo despacha la próxima semana, la mixta no debiera estar citada en máximo 2 semanas más. O sea, dejar este tema despachado durante este año calendario, o sea, durante este año 2024 en la comisión mixta, máximo en 1 o 2 sesiones, donde sí, y ahí ese es el ofrecimiento, y desde la perspectiva de la solicitud, es que se entienda que este es un tema donde no tenemos diferencia ideológica. Yo sé, a propósito de lo que usted me mencionaba, don Jaime, que el diputado Agustín Romero, por ejemplo, planteó una sanción en particular a usuarios de licencias médicas que fue rechazada, que tenía que ver con el ámbito laboral de ese usuario, que fuera una eventual
posibilidad causal de despido, si es que ese usuario la mal empleada, y eso entiendo que no fue aceptado de parte del Ejecutivo. Quizás podemos tener una conversación más profunda, no creo que tengamos diferencias ideológicas muy relevantes desde la perspectiva izquierda-derecha, gobierno-oposición, así que el ofrecimiento Oriente-Occidente, o como se quiera plantear, norte-sur, como se quiera plantear. Pero, así que, don Jaime, pongámonos a trabajar en esa disposición, veamos obviamente la decisión que toma la sala, pero esa sería la recomendación que hace sobre este proyecto la Comisión de Salud. Y entiendo que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.